La historia del día de hoy es una historia macabra, basada en hechos reales. Aunque muchos han querido enterrarla, todavía se recuerda con un nudo en el estómago. Para eso debemos ubicarnos en el tiempo y en el lugar donde ocurrió. Esto ocurrió en el barrio de San Juan, en Puebla, hace unos 30 o 40 años atrás. En ese entonces, el barrio San Juan era un lugar de vecindades, de patios compartidos, de gente que se conocía de toda la vida y sabían perfectamente quién era cada vecino. Las calles eran de piedra y cuando llovía, el olor a tierra mojada se mezclaba con el aroma de los anafes donde las señoras hacían las tortillas a media tarde. Era un ambiente de paz, pero una paz que escondía sombras muy oscuras. En la esquina de la calle Oriente había una propiedad que rompía con toda esa armonía. Era una casona de esas estilo virreinal, tenía muros gruesos, de casi 1 metro de ancho. Tenía un portón de madera de cedro, que alguna vez fue elegante, pero en el tiempo lo habían descuidado demasiado y ya se había vuelto negro. Un negro ceniza, como si el sol lo hubiese ido quemando por dentro. Las ventanas del segundo piso siempre tenían las cortinas de terciopelo cerradas. Unas cortinas que alguna vez fueron rojas, pero ahora se habían vuelto color vino seco, llenas de polvo y de años de silencio. Ahí vivía don Octavio. Nadie sabía bien de dónde venía. Algunos vecinos decían que era de Veracruz, otros decían que venía de Oaxaca. Pero lo que todos sabían era que don Octavio no era un hombre de ese tiempo. Siempre, sin falta, salía con su traje negro, con su sombrero de copa baja y ese bastón de madera oscura que golpeaba en el piso rítmicamente. No importa que hicieran 40 grados de calor, don Octavio siempre salía con ese mismo traje, ese mismo sombrero y ese mismo bastón de madera que golpeaba en el piso rítmicamente. En el verano, todos los vecinos andábamos de manga corta, buscando la sombra de los árboles, y don Octavio pasaba con su abrigo largo, abotonado hasta el cuello, sin una gota de sudor en la frente. Como se imaginarán, había todo tipo de rumores de don Octavio entre los vecinos. Doña Meche, que en paz descanse, tenía su puesto de camotes a media cuadra de su casa, y juraba que una vez lo vio entrar a su casa cargando un bulto que se movía. Un bulto del tamaño de un niño pequeño, envuelto en mantas oscuras. Ella decía que el bulto emitía un sonido, que no era un llanto, era como una queja, como si fuese una ave herida, pero nadie decía nada. En aquellas épocas el respeto al vecino era sagrado, aunque yo siempre pensé que lo que le tenían no era respeto, sino un miedo que hacía que mantengamos la boca cerrada. La primera vez que supimos que algo andaba mal de verdad fue una madrugada de julio. Yo vivía en la casa de al lado, con mi madre. Nuestras recámaras compartían un muro que daban a la biblioteca de don Octavio. Recuerdo que era de madrugada, yo estaba estudiando para un examen, cuando de repente el silencio del barrio se rompió por un grito. Pero no fue un grito de alguien que se asusta. Fue un alarido de una garganta que parecía estar siendo desgarrada. Un sonido largo que comenzó a subir de tono hasta transformarse en un silbido insoportable. Mi mamá se levantó de un salto, persignándose con esa fe que solo tienen las madres mexicanas. Ambos nos miramos fijamente, los dos escuchamos claramente que provenía de la casa del señor Octavio. Nos quedamos quietos, inmóviles, conteniendo la respiración, pegados a la pared fría, y entonces empezamos a oírlo. Era un goteo. Un sonido rítmico, como si un líquido espeso estuviera cayendo sobre una tina de metal. Mi madre rezaba el rosario en voz baja, y yo sentía cómo el vello de mis brazos se erizaba más y más. Al día siguiente, don Octavio no salió, ni al siguiente, ni al siguiente, ni en toda la semana.
Lo que sí empezó a salir de la casa fue un olor. Al principio pensamos que era el drenaje, que quizás algún animal se había quedado atrapado en los muros viejos, pero no, el olor era diferente. Era un aroma metálico, pesado, un olor como a fierro oxidado mezclado con algo dulce. Algo que se pegaba en la lengua, que no se te quitaba ni tomando agua. Todos notábamos el olor, pero empezamos como a convivir con él, hasta que el barrio empezó a notar algo más. Las aves que siempre revoloteaban en los cables ya no se paraban frente a la casa de don Octavio. Los perros de la calle se paraban frente a la puerta de la entrada de la casa de don Octavio y aullaban. Todos juntos aullaban sin parar la tarde entera. Incluso los gatos, que son tan curiosos, evitaban pasar por la casa de don Octavio. Mi madre estaba muy preocupada, así que decidió poner un rosario de madera que estaba bendecido, colgando en la puerta de nuestra casa, ya que nosotros vivíamos al lado de la casa de don Octavio. Mi madre quería protegernos, pero a la mañana siguiente, cuando fuimos a verlo, el rosario estaba hecho cenizas, literalmente carbonizado. Pero lo más extraño es que la madera de toda nuestra puerta estaba intacta. No había un rasguño, no había una marca de que hubiese sido quemada, nada. Lo único que estaba deshecho era el rosario. Pasaron 15 días. El olor ya era una nube que cubría toda la cuadra. La gente pasaba con pañuelos en la nariz. Raúl, el hijo de la señora de la tienda de la esquina, era un tipo joven, impulsivo, que siempre decía que él no creía en tonterías de viejos. Recuerdo como un jueves por la tarde se hartó. A plena luz del día, agarró una barreta de hierro y dijo: «Voy a sacar a ese viejo de ahí, ya no se puede ni comer con esta peste». Varios vecinos nos quedamos en la vereda enfrente, viendo cómo Raúl se acercaba al portón negro de la casa de don Octavio. Le gritó, tocó la puerta, aplaudió, hizo todo lo posible para que don Octavio abriera el portón, pero no lo hizo. «Salga usted o nosotros entramos», fue el último grito que Raúl hizo. Después de eso hubo un silencio total. Raúl comenzó a golpear con la barreta el portón de la casa de don Octavio. 1, 2, 3, hasta 4 golpes dio cuando el portón macizo y pesado no se abrió, se desmoronó. Cayó en pedazos, pero no en pedazos como uno lo imaginaría, en pedazos de madera, no. Fue como si se hubiese deshecho en el cuarto golpe. Para cuando tocó el suelo, cayó hecho polvo y la casa de don Octavio quedó abierta. Y lo que salió de adentro fue una ráfaga de aire muy helado. Raúl, sin titubear, prendió su linterna y entró. Todos los vecinos estábamos muertos de miedo, pero como es costumbre, la curiosidad le ganó al miedo, así que entramos detrás de él. La casa por dentro parecía un laberinto de polvo, pero lo que nos llamó más la atención fueron las marcas en el suelo. Habían surcos profundos en el polvo, como si alguien hubiese arrastrado algo más pesado, algo que tenía como garras, que dejó rayones en toda la piedra del piso, desde la entrada hasta la escalera principal. Raúl subió las escaleras y nosotros lo seguimos. Cada escalón de madera crujía tan fuerte que parecía un hueso rompiéndose. Llegamos al primer piso y ahí estaba don Octavio, sentado en su sillón de siempre, de espaldas a nosotros, frente a la ventana de siempre. Raúl, con la voz un poco temblorosa, le dijo: «Señor, venimos a ver si está bien». Don Octavio no respondió. Raúl se acercó muy lentamente y le puso la mano en el hombro, intentando voltearlo hacia nosotros. En el momento en que sus dedos tocaron la tela del abrigo negro, el cuerpo de don Octavio colapsó. Se deshizo por completo, pero no había huesos, no había carne descompuesta. Era solo el traje vacío. El sombrero y el abrigo se desplomaron en el suelo
como si nunca hubiese habido un ser humano debajo. Y entonces, entre los pliegues del abrigo vacío, vimos algo moverse. Era una criatura pequeña. Parecía como un gato de esa raza que no tiene pelos. Tenía una cara muy extraña, parecía una mezcla de un ser humano con un gato. No pude verlo muy bien, ya que nosotros estábamos un poco lejos. Pero recuerdo que tenía patas largas, como de araña. Y al mínimo movimiento que Raúl hizo, esa cosa soltó un chillido agudo y se metió por una grieta en el muro de la pared. Antes de que pudiéramos reaccionar, un golpe seco retumbó en la casa. Venía del fondo del pasillo, de una habitación que don Octavio siempre mantenía clausurada. Inclusive estaba cerrada con tablas de madera clavadas desde afuera. Comenzamos a escuchar una voz, un grito de detrás de esa puerta. Esa voz la pude reconocer al instante. Era la voz de mi madre. Mi madre, que yo sabía que estaba afuera, en la calle, con los vecinos. Hijo, ayúdame, don Octavio me tiene encerrada aquí abajo, tengo mucho frío, ábreme por favor. Decía la voz de mi madre. Por instinto intenté retirar las maderas, quería salvar a mi madre de ese lugar. Raúl me agarró del cuello de la camisa y me sacó de ahí casi a rastras. Vámonos, esa no es tu madre, vámonos, me decía Raúl. Cosa que en el fondo yo sabía que era cierto, pero el haber escuchado la voz de mi madre detrás de esa puerta me hizo dudar de la realidad. Bajamos las escaleras sintiendo que algo nos observaba desde las sombras del techo. Al salir a la calle vi a mi madre real, sana y salva, rezando con el resto de las vecinas. Al verla se me bajó la presión y caí de rodillas. La policía demoró 2 horas en llegar y luego 1 hora más en poder comprender lo que todos los vecinos estábamos intentando de explicarles. La policía no nos creyó. Cuando lograron derribar la puerta sellada de donde salía esa voz, no encontraron a nadie. No había muebles, no había ventanas, era un cuarto ciego, pero lo que hallaron en las paredes es lo que me ha impedido dormir bien durante los últimos 30 años. Las paredes estaban cubiertas, de arriba a abajo, con miles de fotografías. Eran fotos de nosotros, de todos los vecinos del barrio San Juan. Fotos tomadas desde ángulos imposibles, fotos desde adentro de nuestras casas, mientras dormíamos, mientras comíamos. Y lo más perturbador es que en cada fotografía teníamos los ojos pinchados, con alfileres de cabeza negra. En el centro de la habitación colgaba una soga roja, que al mirarlo con más detalle me di cuenta que se trataba del rosario de mi madre. El mismo rosario que vimos quemarse en la puerta de nuestra casa. Estaba allí, intacto físicamente, con la diferencia de que goteaba un líquido negro y generaba ese mismo goteo que habíamos escuchado unas noches atrás. Don Octavio nunca fue encontrado, ni vivo ni muerto. Algunos vecinos decían de que nunca fue un hombre, sino que se trataba de algo que venía de otro lado, algo del más allá. Otros decían que había hecho un pacto y que eso lo había condenado. Habían muchos rumores en el barrio, pero ninguno supo realmente qué fue lo que ocurrió con don Octavio. La casona estuvo un par de años cerrada, clausurada, nadie quería comprarla. Nadie quería acercarse a ella. Es más, luego de eso, muchos vecinos se mudaron del barrio porque decían que se escuchaban ruidos, decían que en las noches todavía se podía ver a don Octavio caminando por las calles del barrio con su traje negro. Los animales evitaban completamente la casa de él. Era casi imposible vivir ahí. Así que la casa de don Octavio fue demolida.
y hoy es un estacionamiento. Aunque todavía dicen que si vas y te paras en la esquina de la calle Oriente, en las noches de julio, cuando el aire se pone pesado, todavía se puede sentir ese aroma metálico. Inclusive otros cuentan que si te quedas en silencio, podés escuchar el sonido del bastón de Don Octavio golpeando la piedra, buscando una nueva puerta para abrir. Llegamos al final, pero el misterio de la casona de San Juan es solo uno entre tantos. Ahora contame en comentarios de qué parte del mundo nos estás escuchando. Y decime, ¿en tu ciudad hay historias como la de Don Octavio? ¿O alguna vez te tocó vivir algo como lo que me ocurrió a mí cuando escuché lo que pensé que era la voz de mi madre? Te leo en los comentarios.